¿Qué precio estarías dispuesto a pagar si pudieras vivir por siempre? El dilema de la mortalidad siempre nos ha perseguido, y muchos estarían dispuestos a pagar un alto precio por escapar de ella, o al menos eso es lo que piensan. La verdad es que cuando la oportunidad se presenta, cuando la situación está frente a ellos, siempre dudan, y la razón de esto es muy sencilla. En realidad, no están dispuestos a dar lo que sea. Simplemente quieren que todo funcione desde su comodidad. Fue por esto que Carla y Marcos se conocieron. Pero déjame advertirte desde el principio que, aunque lo parezca, esta no es una historia romántica. Más bien es una historia de una mujer que fue engañada y de un hombre que se enfrentó a una decisión que no quería tomar. ¿Y cómo terminaron en tal situación tan difícil? Bueno, empecemos por Carla, una chica de campo nacida en alguna remota isla en la época del emperador Napoleón Bonaparte. El contexto de aquellos tiempos, como sabemos, era totalmente distinto al actual, y aún más en la isla donde ella vivía. Era un lugar que había logrado mantenerse alejado de las luchas por poder y territorio que se estaban gestando en aquellos tiempos, lo cual les permitió desarrollar una sociedad muy organizada y una aristocracia muy distinguida. No era un territorio con muchos habitantes en aquel momento, y entre todas las mujeres, Carla era la más hermosa. En aquella sociedad, el valor de una mujer era determinado solo por su belleza, así que Carla estaba en una posición en la que podía elegir cualquier hombre para casarse. A simple vista, parecía como si ella tuviera un excelente futuro asegurado, pero había algo con lo que ella no estaba de acuerdo. Se esforzaba para siempre estar hermosa, llevaba su vanidad al límite y se aseguraba de seguir esta rutina todos los días, solo para casarse con algún hombre de aspecto apenas pasable y tener un montón de hijos. No es como si ella no quisiera una familia o algo por el estilo, pero pensaba, ¿acaso es malo querer que mi esposo sea al menos un poco guapo? ¿O no querer tener más de 4 hijos? Ella corría con la desgracia de haber sido criada bajo la idea de que la belleza era lo más importante, y para ella, esta idea no tenía distinción entre hombres y mujeres. Esto hizo que ella pensara que ningún hombre en aquella isla estaba a su altura, pero temía salir sola a explorar el mundo debido a los peligros a los que podía enfrentarse una mujer hermosa en un mundo en guerra. Lo que más le desesperaba es que estaba en la flor de su juventud. Jamás iba a ser más hermosa de lo que era en ese momento. Y siendo una humana común y corriente, el tiempo iba a pasarle factura en algún momento, sin importar cuánto se esforzara por evitarlo. Esto, a simple vista, podrá parecer una simple trivialidad, pero para ella era una fuente de ansiedad, angustia y en algunos casos de depresión. Tendría que casarse con el soltero que era el mejor partido, pero a sus ojos el tipo no era más que un obeso desagradable. Ella se encontraba en un dilema. No tenía idea de lo que iba a hacer y tendría que elegir una de las muchas propuestas que le llegaron, o estaría soltera para siempre. Algo totalmente fatal para una mujer en aquella época, y más en el entorno en el que se desenvolvía Carla. No había ninguna salida a su encrucijada. No había nada que ella pudiera hacer. Y este desespero e incapacidad la llevaron a contemplar una salida un tanto peligrosa. Si no podía ser hermosa para siempre, al menos moriría siendo la mujer más hermosa que jamás haya pisado este planeta. La idea inicialmente pareció un pequeño susurro inútil, una simple frase descabellada que surgió en un momento de desespero. Pero los días empezaron a pasar. Las propuestas de matrimonio seguían aumentando.
y para desgracia de ella, ningún hombre estaba a la altura. Pasó el tiempo y al cabo de unos cuantos meses, Carla había recibido propuestas de matrimonio de cada hombre soltero en aquella isla. Literalmente era la joya exquisita que todos querían tener, pero ella sentía que si accedía a una sola propuesta, era como si estuviera lanzando preciosas y exquisitas perlas a los cerdos. Literalmente no había ningún hombre a la altura, y esto no hizo más que generarle depresión. ¿Tendría que estar sola para siempre? ¿O dejar que su infinita belleza se desperdiciara casándose con alguno de los mediocres que vivían en su isla? Ella no quería ninguna de las dos cosas, y la simple frase descabellada tomó más y más fuerza hasta que un día ella no pudo soportarlo. Solo moriré. Quizá en la otra vida encuentre al príncipe que me merezco, pensó ella un tanto indecisa. Ella vaciló mucho en este pensamiento, pero la presión que recibía por parte de su madre para casarse cada vez aumentaba más, así como la dureza de las frases que le decía. La belleza es todo lo que importa. Si no eres bella, no vales nada. Un ser feo no merece ser visto. Eran algunas de las frases que su madre usaba para sugestionarla. Esto caló profundo en ella, hasta que su raciocinio determinó que la muerte era la única salida posible. Y ahora, el dilema en su mente no era con quién casarse o qué debería hacer a continuación, sino que su única preocupación era cómo debería morir y cuándo lo haría. Ella se la pasó todo un mes haciendo planes minuciosos para que no sospecharan de ella, saliendo con sus prospectos a lugares realmente hermosos que ella argumentaba que eran totalmente románticos, y aquellos hombres totalmente cegados por la belleza de Carla accedieron de inmediato, hasta que finalmente ella pudo encontrar el sitio perfecto para ejecutar su plan. Todo fue tan perfectamente planeado que nadie sospechó siquiera de lo que ella quería hacer. Y en una noche, como cualquier otra, se escapó de casa para ir directo al río que corría a unos pocos kilómetros de su casa. Su plan era muy simple: entrar al caudaloso río desde el punto más alto posible y no salir de ahí sin importar lo que pasara. Ella fue a la parte de atrás de su casa, lugar donde estaba el establo. El capataz estaba durmiendo y era de sueño ligero, pero ella logró ensillar al caballo y sacarlo de su casa en total silencio. Cuando estuvo a una distancia segura, lo montó y se dirigió directo al lugar que había decidido con antelación. Después de un rato, Carla llegó a aquel acantilado que determinaría su final y liberó al caballo. Luego, empezó a caminar hacia el borde, y a medida que se acercaba, su respiración se agitaba cada vez más. Obviamente, esto no era algo que ella quisiera, pero a sus ojos era la única salida en la que ella podía llegar a sentirse medianamente satisfecha. Dio un paso, luego otro, y en cuestión de segundos ya se encontraba en el borde. Un paso más y todo acabaría. La noche estaba hermosa, aunque un tanto fría, pero esto realmente no importaba mucho. No había forma en la que Carla pudiera disfrutar del hermoso paisaje que tenía ante sus ojos. Miró hacia abajo. La luz de la luna iluminaba el caudaloso río, que aparentemente era tranquilo, y una voz siniestra empezó a sonar en la mente de Carla. Salta. Era como un susurro, el cual se convirtió en una tentación irresistible, y sin más, ella dio un paso al vacío y empezó a caer en picada. Toda su vida empezó a pasar ante sus ojos.
dándose cuenta que todo siempre giró en torno a su belleza. Si tan solo simplemente hubiera decidido vivir, en vez de preocuparme por tal trivialidad, pensó Carla antes de, finalmente, caer al río de forma escandalosa. El entrar de forma tan brusca al río no dolió en lo absoluto, y con los ojos totalmente cerrados, Carla se mentalizó en que todo lo que había que hacer ahora era dejar que el agua entrara en sus pulmones. Hizo una inhalación profunda, luego otra, y así sucesivamente. Pero sorprendentemente no pasaba nada. Ella no sentía como si el agua estuviera entrando a sus pulmones, y mucho menos sentía que estuviera siendo arrastrada por la corriente. ¿Estaré muerta ya?, pensó Carla mientras abría sus ojos. Pero lo que vio inicialmente hizo que soltara un pequeño grito a causa del susto. Ante sus ojos había una enorme serpiente acuática que estaba viéndola fijamente a los ojos. Era tan grande aquella criatura que solo uno de sus dientes era al menos del doble de tamaño que el cuerpo entero de Carla. Ella gritó e intentó alejarse, pero de inmediato notó que había algo extraño. Aún estaba dentro del agua, pero podía respirar y hablar con normalidad. Parecían estar en el fondo del profundo río, pero ella no se explicaba cómo semejante criatura, tan colosalmente grande, podía moverse tan cómodamente, pues sin importar qué tan grande sea, seguía siendo un río donde estaban. Lentamente, una voz empezó a salir de aquella serpiente marina. Se estaba riendo. Carla se preguntaba qué estaba pasando y estaba realmente asustada. Ella planeaba morir ahogada, no siendo atacada por una criatura desconocida. «Finalmente estás aquí», dijo la serpiente casualmente. Carla permaneció en silencio, intentando asimilar lo que ante sus ojos estaba pasando. Y la serpiente se quedó mirándola con una expresión que hacía entender que estaba de buen humor. «Los humanos son realmente estúpidos y fáciles de manipular. Todo lo que tuve que hacer fue poner una idea en la mente de unos cuantos tontos. Y unos pocos siglos después, estás aquí ante mí», dijo la serpiente con un tono que indicaba lo orgullosa que estaba. Carla preguntó qué estaba pasando y pidió una explicación, a pesar de lo aterrada que estaba. La serpiente se acercó a ella y con su enorme cuerpo la envolvió. Sus escamas eran totalmente negras y tenía pelaje y aletas por todo el cuerpo, y sus ojos eran totalmente amarillos. No la asfixió, sino que hizo que Carla estuviera a la altura de sus ojos. Y finalmente le explicó lo que estaba sucediendo. Comenzó a hablar acerca de los orígenes de esa isla en la que estaban. Pero Carla no era una mujer que se caracterizara por ser muy paciente, y con desespero empezó a preguntarle a la serpiente quién era y qué es lo que quería con ella. A la serpiente no le importó y simplemente le dijo que iba a hablar, le gustara a Carla o no, pero lo dijo con un tono tan escalofriante que hizo que la mujer no pudiera expresar ni una sola palabra más, y siguió hablando. Según lo que le dijo a Carla, aquella serpiente orquestó todo acerca de la creación de la isla. La hizo invisible a los ojos del mundo. Así la sociedad podía desarrollarse de forma tranquila. Susurró en los oídos de los jóvenes y los ancianos ideas que luego se convirtieron en cultura, y manipuló a las personas correctas para que formaran parejas, y que después de cierta cantidad de siglos fuera posible que la combinación de genes diera como resultado el nacimiento de Carla. Además de esto, la cultura que la serpiente impuso para la isla no era más que una forma de presionar a Carla para que finalmente terminara sintiendo que no había otra salida más que morir ahogada
en el río. Esta historia, salida de la propia boca del artífice de todo, hizo que Carla sintiera un agudo dolor de cabeza y se comenzara a hiperventilar. Aunque estaban bajo el agua, en realidad estaban en un sitio que aquella serpiente arregló para su encuentro con Carla. Un lugar en el que varias cosas aparentemente imposibles eran posibles. Carla, totalmente consternada, le preguntó a la serpiente quién era y cómo era posible que orquestara todo de forma tan perfecta. Y la serpiente le respondió: soy una fuerza nacida del caos, que surgió en el principio de los tiempos, y reino sobre la oscuridad. No tengo nombre ni edad, y mi único propósito es alzarme en la cima de todo. Lo siguiente que Carla preguntó era para qué la quería a ella, y finalmente la serpiente le dijo a la mujer de qué se trataba todo. Yo soy la solución a todos tus problemas, el único que puede ayudarte, así que escúchame bien. Puedes elegir vivir para siempre sirviéndome. Conservarás para siempre tu belleza, y con el tiempo solo te harás más hermosa. Todo ese plan perfecto, que requirió de siglos, simplemente era para tener a Carla a su servicio. Pero ella no terminaba de entender el porqué. Para ella, era inconcebible la idea de que, para la serpiente, un ser que había vivido desde el primer momento que el universo tomó forma, unos cuantos siglos eran lo que para los humanos eran un par de meses. Además de esto, había algo que simplemente no encajaba en la mente de Carla. Sin embargo, la chica era demasiado ingenua y no sabía que ideas como mortalidad o ética eran algo trivial para la serpiente, pues sus palabras eran demasiado dulces. ¿Ser hermosa para siempre? Ni siquiera le importaba lo que tenía que hacer. La posibilidad de dejar de ser hermosa es lo que la llevó hasta este punto. Y ahora eso no sería una preocupación. La serpiente, naturalmente, estaba totalmente extasiada de que su plan diera frutos. Sin embargo, todo lo que quería esta serpiente era una sirvienta hermosa. ¿O había algo más que no le había dicho a Carla? La mujer no se hizo ninguna de estas preguntas, sino que, a la instrucción de esta, rápidamente pinchó uno de sus dedos en uno de los enormes y afilados dientes de la serpiente. La sangre de Carla se escurrió mientras el veneno entró a su cuerpo. Para la serpiente fue solo un poco de veneno, considerando su colosal tamaño, pero para Carla fue simplemente demasiado. Toda su sangre se escurrió en ese diente y fue reemplazada en su totalidad por ese veneno. El proceso fue exageradamente doloroso y agotador para una bella flor como Carla, pero una vez se completó, el trato estaba sellado. El engaño de la serpiente dio sus frutos, y de inmediato le dio la primera orden a su nueva sirviente: sal de la isla, encuentra al chico bendecido por la luz y corrómpelo. Pero logres o no tu cometido, tráelo ante mí, declaró firmemente la serpiente. Estas palabras dejaron un tanto confundida a Carla, y sentía algo de temor de abandonar su hogar. Pero antes de irse, la serpiente le hizo una advertencia. Si Carla no hacía lo que le estaba ordenando, tendría que deambular por el mundo sin su belleza y sin la posibilidad de morir, algo que para ella parecía una tortura. Al momento siguiente, Carla cayó totalmente inconsciente, y lo que la despertó fue la sensación de una luz iluminando todo su rostro. Ella abrió sus ojos de inmediato, se vio a sí misma en la orilla de aquel río, y para sorpresa de ella, la luz que estaba iluminando su hermoso rostro era el sol,
pues ya había amanecido. Sin decir nada, Carla se puso de pie y se dirigió hacia su casa. Tenía que prepararse para abandonar la isla, lo cual la hizo sentir como si estuviera perdiendo algo. Había logrado el trato de su vida. Había cumplido un sueño que ni siquiera sabía que tenía, pero de alguna forma ella sintió que perdió. Fue así que, en cuanto volvió a casa, y en contra de la voluntad de todos, ella abandonaría la isla sin saber si algún día sería capaz de volver. Podría ser muy ingenua, pero no tonta. Por las palabras de la serpiente, sabía muy bien que no podía regresar a la isla sin el chico bendecido por la luz. Pero a pesar de saber esto, no había recibido ninguna pista. ¿Quién era este chico bendecido por la luz? ¿Qué rayos era esa luz? Y además de eso, ¿cuál era el plan de esa serpiente? Esas eran preguntas que no se responderían sino hasta mucho tiempo después. Varios siglos pasaron, y en la época actual, hubo un doctor que se encontró frente a frente con Carla en un hospital privado. Ese doctor era Marcos, y al verse ambos fijamente, Carla no pudo evitar mirarlo con una expresión de asombro. El cuerpo de Carla reaccionaba de forma extraña, como si su propia sangre, que ahora era el veneno de la serpiente, fuera un mar turbulento y furioso, y sentía como si todo su cuerpo rechazara la presencia del apuesto doctor frente a sus ojos. Fue ese el momento en el que Carla supo lo que estaba pasando. Llevaba poco más de 2 siglos buscándolo, y finalmente estaba frente a sus ojos. La risa y la sensación de satisfacción la invadieron, y en ese momento soltó un par de palabras que llevaba siglos esperando a decir. Te encontré.